Comenzamos una nueva clase. Esta clase trata de algo más integral, más global de nuestro cuerpo. Vamos a hablar del sistema de fascias y de la tenseridad que tiene nuestro organismo. Vamos a hablar de un montón de conceptos que nunca vimos para entender lo sofisticado y lo complejo que es nuestro organismo completo. Es larga, pero vamos a decir pequeños detalles de cada diapositiva. Comenzamos hablando de cómo está formado nuestro tejido conectivo. Está formado por una sustancia fundamental y entre ellos va a tener diferentes tipos de elementos. Va a haber haces de colágeno, que son importantes porque van a ser el elemento sólido del tejido, son inextensibles. Cuanto más colágeno tiene un tejido, menos elástico es. También va a haber una red de elastina, que es justamente lo opuesto al colágeno, es el elemento elástico del tejido. Y también tenemos el líquido lacunar, que está entre las células de colágeno y de elastina, y que lo que contiene son células nutritivas y macrófagas que tienen la función de la nutrición y la eliminación de desechos. Es decir, nuestro tejido conectivo está compuesto por haces de colágeno, red de elastina y líquido lacunar. Bueno, acá lo que tenemos es dentro de los tejidos conectivos fibrosos, dentro de los densos vamos a tener a los tendones, a las aponeurosis, a las fascias que van a ser las que vamos a hablar nosotros específicamente, a los ligamentos y a la cápsula articular. Ahí tienen en la diapositiva cada definición de cada una de estas cosas que nombramos. Nosotros vamos a hablar de la fascia, que es la fina membrana que rodea a músculos y tendones. Y como tejido conectivo laxo, vamos a tener el tejido adiposo, a la grasa. Como dijimos recién, la fascia es una fina membrana que rodea músculos y tendones, va a estar enlazada mecánicamente, en realidad va a estar enlazando mecánicamente el conjunto de los elementos de la locomoción. Bien, tiene 5 partes, pero no las vamos a nombrar, vamos a dar ciertos detalles, pero hay diferentes tipos de fascias, más superficiales, más profundas. Bien, pero lo que hace es englobar a todo lo que me permite moverme. Acá tenemos cómo está formada la fascia superficial. Miren ahí en el dibujo, tenemos la piel, luego la fascia superficial, luego viene la fascia profunda, luego viene el epimicio, que ya lo vimos, era la envoltura que tenía el músculo en su parte externa. Bien, fascia de la nutrición, envuelve la piel, tiene que ver con la parte de masajes y atrapa la grasa superficial. Funciones de la fascia superficial: nutritiva, soporte de los depósitos de grasa, sostén de la piel y conexión con la fascia profunda, agrupando músculos y coordinando movimientos. Continuamos yendo hacia adentro. Recuerden que teníamos la piel, la fascia superficial y ahora tenemos la fascia profunda. Bien, es la base de la globalidad, agente mecánico de la coordinación motriz. Acuérdense que siempre hablábamos de coordinación para que las cosas funcionaran todas al mismo tiempo. Se desdobla para fraccionar el sistema muscular. ¿Se acuerdan? Esto también ya lo vimos, tabiques intermusculares, intramuscular el tejido contráctil, intramuscular las unidades motrices. Recuerden que teníamos varias vainas que envolvían las diferentes partes del músculo. También tiene que ver con el receptor sensitivo, los tensorreceptores y la función proprioceptiva. A modo de resumen, la fascia profunda se ubica por debajo del nivel de la fascia superficial y se encuentra íntimamente unida a esta misma a través de conexiones fibrosas. Soporta, rodea y asegura la estructura y la integridad de los sistemas musculares, de los músculos, de las vísceras, de los órganos, de las articulaciones, de los músculos, del sistema nervioso y del sistema vascular. Es la que nos envuelve todas nuestras estructuras. Acá hacemos un apartado para la miofascia, que nosotros ya la hemos visto en fisiología. Separa los componentes, va a dividir las fibras y los haces de un músculo. El endomicio es quien envolvía a cada fibra muscular. El perimicio lo que hacía era envolver cierta cantidad de fibras formando los fascículos. Y el epimicio era la lámina más externa que envolvía todos los fascículos en su conjunto. Y a cada extremo finalizan en el tendón o la aponeurosis para unirse con el periósteo, que era la membrana que recubría los huesos por afuera. Importante saber diferentes subestructuras que tenemos en nuestra unión del músculo al hueso. Unión músculo-tendinosa, transmisión de fuerzas del tejido contráctil al conectivo, tejido contráctil al músculo. Bien,
y tejido conectivo lo que envuelve al músculo. Tendón, transmitir la fuerza generada por los músculos para mover la articulación. Fibras de colágeno que son muy densas y están orientadas de forma paralela. Tiene mayor fuerza de tensión de todos los tejidos, es la que mayor fuerza de tensión de todos los tejidos tiene. Y a baja carga de tensión muestran una gran extensibilidad. Lo contrario ocurre con los tendones con alta carga de tensión. Es decir, si yo al tendón lo voy tensionando lentamente, tiene extensibilidad, se va elongando. En cambio, si yo lo hago de una forma veloz, con alta carga, no sucede eso. Y por último, el número 3, tenemos la unión osteotendinosa, que es la unión del tendón al hueso, que la función que tiene es disipar las fuerzas tensiles y reducir el estrés mecánico que produce las diferentes contracciones y tensiones que sufre el tendón. Ahora comenzamos con las funciones básicas del sistema facial. Por su resistencia mantiene la integridad anatómica. Por su adaptabilidad ajusta las tensiones a las necesidades funcionales del sistema. Bien, ahí hay varios ejemplos. Absorbe impactos mecánicos, tanto internos como externos. Amortigua y disipa golpes o presiones que se puedan sentir. Cuanto uno mayor es, menos elasticidad tienen estas fascias. Se producen calcificaciones como respuesta a las tensiones y procesos de defensa y adaptación funcional. Lugares que están mal posicionados, por ejemplo en la columna, van generando calcificaciones por una mala posición, que eso produce dolores a futuro. Otra función que tiene es la absorción de impactos y amortiguación de las presiones. El tejido graso desempeña un papel importante, por ejemplo, en lugares donde recibimos golpes, el tejido graso es necesario. El sistema muscular permite que las tensiones innecesarias sean absorbidas por la fascia, evitando así la rotura de un músculo o de alguno de sus componentes. Protege órganos también. Otra función que tiene la fascia es la formación de los compartimentos corporales, que esto tiene sus ventajas y desventajas. Por una parte divide, pero por la otra unifica y conecta. Bien, las divisiones nos permiten independencia de acción entre los músculos y los órganos con respecto a las estructuras adyacentes. A ver, no es que cuando se produce la digestión no se pueden utilizar los músculos que están alrededor. Cada sector tiene su función independiente. Cajas herméticas que permiten el mantenimiento de diversas presiones entre uno y otro. Tenemos, por ejemplo, la caja abdominal o la caja torácica, que generan diferentes presiones para evitar tensión en la parte de la espalda, por ejemplo. Y los compartimentos también protegen a estructuras internas de la propagación de los focos inflamatorios. Al haber ciertas divisiones, cierta separación, no es que una lesión en un pie genera la infección en todos lados. Seguimos con las funciones básicas, tiene que ver con la nutrición del tejido, con la sudoración, regulando la temperatura corporal y a través de los capilares que cumplen la función nutricional, llevando hacia los tejidos lo necesario. Curación de heridas, colaborando en la producción del colágeno. Tema importante, muy preguntable, consideraciones biomecánicas. Vamos a ver las 4 etapas de la deformación del sistema facial: preelástica, elástica, plástica y ruptura. Preelástica, paso de estado de reposo a tensión. Resistencia del tejido conectivo es mínima. Continúa la tensión de su tejido y ahora entramos en la fase elástica. Si se sigue estirando, se va a provocar una deformación lineal. Al detener la aplicación de esa tensión, el tejido vuelve a su estado inicial. Bien, al ser elástico debería volver sin ningún tipo de lesión, pero esto depende del tiempo de aplicación de esa tensión, de la histéresis, que es la pérdida de energía en forma del calor, que necesitaría una energía externa para volver a su energía adicional, y la viscoelasticidad, que tenía que ver con estos tejidos que si a uno les aplicaba cierta carga lentamente se iban deformando. La etapa que continúa es la etapa plástica,
donde el estiramiento sobrepasa los límites de la fase elástica, generándose microtraumatismos en forma de desgarros microscópicos que lesionan las fibras de colágeno. Estamos ante cambios irreversibles. Bien, yo detengo la fuerza de aplicación o la tensión que se está generando, pero no vuelve a su estado inicial. En caso de que esta fuerza de estiramiento, de tensión, continúe, llegamos a la cuarta etapa, que es la ruptura del tejido del que estamos hablando. Bien, la única manera que se recuperen las propiedades mecánicas de este tejido es pasar al proceso, superar el proceso de inflamación y la posterior reparación, que eso dependerá del tipo de lesión, de cómo es ese proceso de reparación. Cuando hablamos de tenseridad, nos referimos a un principio estructural. Tenemos que pensar en un edificio, en barras y cables todos unidos. Las barras, pensemos en las columnas de un edificio, no se van a tocar y van a estar delimitadas por cables que van a unir las diferentes barras. Bien, es una visión global del cuerpo humano. Es un conjunto que está autoequilibrado y eficiente, donde la información que ingresa en ese tejido se distribuye globalmente. Dentro de esto vamos a tener nuestros ligamentos, nuestras fascias, nuestros músculos, nuestros tendones y a nuestras células. Hablamos de integridad en tensión. Es un estado de preestrés preparado, incluso sin fuerzas externas, para responder eficazmente a requerimientos dinámicos. Bien, cuando hay un incremento de tensión en un punto, se equilibra instantáneamente con un incremento de compresión y de tracción en puntos distantes. Esto es lo más importante y hay que saberlo. Hablando de esta tenseridad, de la integridad de tensión, vamos a tener elementos que responden a la tracción, estos cables que hablé al principio, y elementos que responden a la compresión, que son estas columnas, estas barras que nos sostienen. Desde un punto de vista macroscópico, los huesos van a ser nuestros componentes rígidos, que tengan que ver con la compresión, y nuestros ligamentos y músculos, nuestro componente tensional, que tengan que ver con la tracción. Bueno, ahora comienza la parte que ya un poco hemos visto cuando vimos músculo, sobre las cadenas musculares. Vamos a hablar de cadenas rectas, cadenas estáticas, cadenas cruzadas. Pensemos que todo esto va a tener que ver, algunas con el mantener una posición, con gastar menos energía, otras con brindarnos mayor grado de movimiento. Bien, tema difícil pero importante. Si hablamos de la definición de las cadenas, nos referimos a circuitos en continuidad de dirección y de planos a través de los cuales se propagan las fuerzas organizadoras del cuerpo. El cuerpo debe ser tres leyes: equilibrio, economía y confort, que significa el no dolor. Dentro de las funciones de la cadena vamos a tener la bipedestación y la verticalidad, la necesidad de relación en la vida. Bien, el cuerpo está preparado para observar, percibir, reaccionar, dar, adaptar a la gravedad, asegurar su equilibrio, programar un gesto para tomar, para dar, para crear. Las cadenas musculares, como dije recién, nos van a ayudar en estas funciones. Y la buena coordinación de la organización general de estas cadenas pasará por las fascias, que es lo que vimos al comienzo de la clase. El control postural depende de este trípode: del sistema visual, el sistema somatosensitivo y el sistema vestibular. Bien, acá lo que tenemos es dividida las diferentes unidades funcionales. Vamos a tener una cefálica, que va a tener cabeza y cuello, una de tronco, que va a tener tórax y abdomen, y los miembros, que va a haber miembros inferiores y miembros superiores. Acá lo que tenemos así bien ejemplificado son las grandes cadenas musculares. Tenemos a la izquierda la cadena posterior estática, la cadena anterior estática, y luego tenemos las secundarias, que son la inspiratoria, la superior de hombro, la anterior de brazo, anterior interna de hombro, anterior interna de cadera y lateral de miembro inferior. Todas desde Suchard, que es un grosso francés que habla de esto. Importante, acá lo que tenemos es los diferentes tipos de cadenas según su función. Las rectas tienen que ver con la parte estructurante, bien, con estructuras. Las cruzadas van a tener que ver con el movimiento y van a estar dadas en las tres dimensiones. Y las antigravitacionales van a ser las estáticas, que lo que van a hacer es repartidor de energía, gastar menos energía en sostener una postura.
Comenzamos con las diferentes unidades funcionales, dividiendo cada una según las cadenas que le correspondan. Bien, hablando de tronco, vamos a tener las cadenas rectas del tronco, tanto en flexión como en extensión. Bien, y lo que tienen que ver es que se efectúan en relación con dos ejes miotensivos importantes, uno anterior y uno posterior. Bien, las vamos a dividir en izquierda y en derecha también. Como ya lo vimos en clase, acá tenemos la cadena de flexión del tronco, que su función es el enrollamiento y va a involucrar todas las estructuras de la parte anterior. Sepamos las cosas grandes, los conceptos grandes para poder estudiarlos. En este caso tenemos la cadena de extensión de tronco. Su función es el enderezamiento, siempre hablando de las cadenas rectas. Bien, todas las estructuras posteriores van a tener la función de enderezarme. Complementos que tienen las cadenas rectas del tronco. Acá tenemos la cadena estática posterior. Nosotros lo que vemos acá es que la línea de gravedad cae por delante de los malleolos y que la cabeza está colgando por delante de esta línea, generando todo el tiempo un desequilibrio hacia adelante. Bien, esta cadena lo importante es que tiene la particularidad de no ser muscular. No es muscular, está por el lado posterior, pero no incluye músculos como la cadena anterior. Bien, esta cadena estática tiene las cualidades de economía y sobre todo de propioceptividad para gestionar el reequilibrio a través de la información que brindan los músculos paravertebrales que están a los costados de la columna vertebral en la parte posterior. Bien, nosotros siempre tendemos a tener un desequilibrio hacia anterior, entonces estos factores estáticos están en la parte posterior para oponerse a este desequilibrio anterior que siempre tengo yo. Acá lo que tenemos son 4 factores que están relacionados con la cadena estática: el esqueleto, como lo nombramos recién, las fascias, cadena facial posterior, todo lo que está posterior, la presión intratorácica y la presión intraabdominal. Todos estos componentes van a colaborar en esto. Esto es importante. ¿Y por qué no están incluidos los músculos en esta cadena estática? Porque gastarían mucha energía. Ellos están ante ciertos excesos de desequilibrio, ahí sí activan, pero si todo el tiempo estuvieran nuestros músculos contrayéndose para mantener una postura, sería demasiado gasto de energía. Pasamos a las cadenas cruzadas de tronco, que lo que tienen es que aseguran el movimiento de torsión en las 3 dimensiones. Bien, acá lo que vamos a ver es que un hombro se acerca hacia la cadera opuesta. En caso de ser anterior, se acercan por adelante. En caso de ser posterior, se acercarán por atrás. Bien. La cadena cruzada anterior organiza una torsión anterior. La cadena cruzada posterior organiza una torsión posterior, como lo dijimos recién. Están construidas a partir de 2 planos musculares que unen la mitad izquierda del tronco con la mitad derecha. Bien. Acá tenemos los componentes que forman a la cadena cruzada anterior, que va de la hemipelvis izquierda al tórax derecho, la izquierda, y otra que va de la hemipelvis derecha al tórax izquierdo, la derecha. Ahí tenemos los músculos que la forman. Acá tenemos lo mismo, pero para la cadena cruzada posterior, con los músculos que la forman. La relación de estas cadenas cruzadas, tanto con el miembro superior como con el miembro inferior, son músculos que las unen a los miembros. Acá lo que tenemos es la cadena estática, pasamos al miembro superior ya, que lo que hace es servir de suspensión, une el extremo de los dedos a la cintura escapular, cuello y cabeza. Es un guante facial unido a la aponeurosis del deltoides. Recordemos que al ser estáticas no incluyen músculos. Acá tenemos la cadena de flexión del miembro superior, que su función es la flexión del hombro, codo, muñeca y dedos. Miren la foto.
Ahí tienen todos los músculos que producen estos movimientos. Acá tenemos la cadena de extensión del miembro superior, que su función es la extensión de hombro, codo, muñeca y dedos. Acá tenemos la cadena de apertura-supinación, que la función es la abducción y rotación externa del hombro. Y la supinación de antebrazo y mano. Miren en qué gesto deportivo tan importante sucede todo esto. Acá tenemos lo opuesto, una cadena de cierre, de pronación, donde su función es la aducción y la rotación interna del hombro. Y la pronación del antebrazo y de la mano. Acá tenemos un resumen importante de las cadenas que vamos a tener en miembro inferior. Una estática lateral, recordemos que todas las estáticas no tienen componente muscular. Una en flexión, una en extensión, una en apertura y una en cierre. Cadena estática lateral, que es la continuación de la cadena estática posterior del tronco. Bien, está formado únicamente por tejido conectivo, cosas que ya dijimos, y su función es responder al desequilibrio anterior-interno. Ahí lo tienen dibujado en el dibujo de la masa a la derecha, con respecto a la cadena de las rodillas, cómo es el desequilibrio, y esta cadena, como está a nivel lateral, cómo evita este desequilibrio. Los componentes no elásticos de la perdón, no musculares de la cadena estática lateral, siempre tengamos en cuenta eso, ligamentos, fascias, huesos, pero no puede ser nada, tabiques interóseos, no pueden ser músculos. Cadena de flexión del tronco, que tiene que ver con continuación de la cadena recta anterior de la flexión de tronco. Bien, que era la del enrollamiento. Acá lo que tenemos es el psoas ilíaco y los músculos que están ahí que la forman. Y los movimientos que se producen. Miren ahí la flexión de cadera, rodilla y pie. Cadena de extensión, que se continúa con la cadena recta posterior de extensión del tronco, que tiene que ver con el enderezamiento. Tenemos todos los músculos que producen esta extensión. Cadena de apertura del miembro inferior, que se continúa con la cadena de apertura del tronco, que era la cadena cruzada posterior. Ahí tenemos los componentes musculares que tiene. Y acá lo que tenemos es la cadena de cierre, que se continúa con la cadena de cierre del tronco, la cadena cruzada anterior. En el dibujo anterior pueden ver cómo se continúan las cadenas del tronco con estas de miembros inferiores. Llegamos al final, clase larga, espero que les sirva y que en un futuro lo usen para algo todo esto.